Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos ofrece. Viernes 30 de julio, hoy con un corazón lleno de amor y de alegría a la palabra de Dios, la recibimos con todo el agrado y especialmente queremos ponerla en práctica, llevarla a nuestro corazón para dar frutos buenos de misericordia, así como el Padre del cielo tiene misericordia de nosotros, que nosotros también tengamos misericordia para con nuestros hermanos. El texto bíblico que hemos escuchado el día de hoy, pues habla acerca de que Jesús llegó a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente que lo veía pues quedaba admirada y de una vez empieza a preguntarse ¿de dónde saca tanta sabiduría y esos milagros que realiza? Es una pregunta, un cuestionamiento. Podríamos decir, la gente pensaba que conocía a Jesús porque se había criado con ellos, porque había compartido, pero no veían en Jesús al Hijo de Dios, al enviado, al Mesías, sino que veían a un hijo de carpintero, a un hijo de una familia humilde, de una familia sencilla, de una familia pobre. Y ellos pues se admiraban de la sabiduría, pero no terminaban de creer lo que estaban viendo. Y por eso inmediatamente vienen los prejuicios. ¿No es este el hijo del carpintero? Pues el carpintero en los tiempos de Jesús era un artesano que se ganaba la vida, tenía lo diario para el diario, tenía lo necesario para vivir, pero no era una persona acomodada, una persona que tuviera bienes y riquezas. Por eso empieza diciendo, no es el hijo del carpintero, no es un pobre de nuestra comunidad, no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Este tema de los hermanos de Jesús es donde empieza a generar debate con las iglesias de los hermanos separados, pero no es el hecho para detenernos a decir, en realidad la Virgen María tuvo más hijos. Hay que recordar que el tiempo en el Antiguo Testamento, pues a todos los descendientes de Abraham se le consideran como la familia y por tanto somos hermanos, pero de ese parentesco, de la paternidad en Abraham, y por eso se consideraban también hermanos. Los que vivían en el mismo pueblo, los que hacían parte del núcleo familiar más cercano, pues se le consideraba los hermanos. No es el hijo del carpintero, no es el hijo de María, no es hermano de fulano, y dan los nombres de aquellas personas que hacen parte de ese núcleo familiar, pudiendo decir, pues lo conocemos quién es la persona, pero en realidad no veían la acción de Dios en él. Por eso Jesús entonces empieza diciéndoles, qué escandaloso le resulta a la gente todas las obras y los milagros, y solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y termina diciendo la palabra de Dios, no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe de la gente. No porque el Señor no pueda actuar, no porque el Señor quiera o no quiera, sino porque falta la fe en las personas. No creían en Jesús, lo veían como uno del montón, como uno común y corriente. No veían a Dios actuando en él. Por lo tanto, el Señor no pudo realizar los milagros porque les faltaba la fe. Y aquí también quiero decir que en muchas ocasiones nosotros queremos relacionarnos con Dios, pero no creemos que Él pueda hacer nuestra obra, que Él pueda hacer en nosotros su obra. No creemos que el Señor pueda actuar o nos pueda regalar un milagro. Pensamos y decimos, voy a pedir a ver qué pasa. ¿Sí? Ya con ese a ver qué pasa, pues empieza a flaquear la fe. Empieza a mirar que de pronto como que el Señor no va a poder. Y por eso muchas veces vamos a buscar en otras personas o en otros lugares a ver quién nos puede solucionar el problema. Pero el Señor nos dice que para que Él pueda actuar, nosotros debemos tener fe. Entonces todo este contexto en el que se desarrolla la escena del Evangelio es que
El autor sagrado quiere hacernos ver que la gente no da la credibilidad a Jesús, ni siquiera lo alcanzan a reconocer como un profeta. Y Jesús no se reconoce como el Hijo de Dios, sino como un profeta. Y dice, qué difícil le es a un profeta ser profeta en su propia tierra. Qué difícil es, porque no creen en Él, porque no se abren a la acción de Dios. Ojalá, mis hermanos, que aquellas personas que anuncian y predican la palabra de Dios, nosotros primero que todo la recibamos con agrado, con alegría, y que esa palabra nosotros la podamos hacer vida. Ahora, que nosotros tengamos nuestra fe y nuestra confianza puesta en el Señor, que Él es el único que puede hacer la obra, pero de nosotros depende que esa obra sea magnífica, que esa obra sea perfecta, que el milagro se realice en cada uno de nosotros. Pidámosle pues a nuestro Padre Celestial para que en este día Él nos colme con su gracia, con su bendición y nos conceda a nosotros poder escuchar su palabra, creer en Él, saber que Él hace la obra, el milagro y que pueda regalarnos muchas bendiciones que tanto necesitamos. Por eso con mucha fe pedimos hoy por nuestros hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones, por aquellos que están enfermos, que están en la cárcel, que están afligidos, oprimidos, por todos aquellos que necesitan de Dios. Les invito para que con fe nos postremos delante de la presencia de aquel que todo lo puede y que nos puede dar a nosotros la bendición que tanto necesitamos. También nos alegramos por el que cumple un añito más de vida hoy, Viernes 30, el Señor lo colme con su gracia, con su bendición y que tengan un feliz cumpleaños, siempre de la mano de Dios y que el Señor colme de bendición toda su vida. Roguemos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.